saltan los planes, literalmente vuelan por los aires los planes de Pedro Sánchez de hacerse con la Secretaría General de la ONU, de sustituir al portugués Guterres, que se va a marchar a final de año, principio de año 2027. Tú me dirás, pero Roberto, si Pedro Sánchez, presidente del gobierno, tiene todavía la legislatura, bueno, esto no quita que él esté buscando una salida fuera. Tan es así que el movimiento reciente de haber tratado de poner a Yolanda Díaz en la Organización Internacional del Trabajo no deja de ser una forma de desplegar sus tentáculos con el fin de poner peones que después puedan votar por él, puedan ser, digamos, promotores de su candidatura desde otras organizaciones afines a la ONU con el fin de que él se haga como secretario general de la ONU. Pero ha llegado Donald Trump, ha pegado un puñetazo en la mesa, ha dado un manotazo al tablero, ha quitado todos los peones y las piezas para poner el suyo. Donald Trump propone a Gianni Infantino, sí, el presidente de la FIFA, como nuevo secretario general de la ONU, un movimiento que puede parecer estrambótico, pero desde el punto de vista geopolítico no lo es. No olvides, Donald Trump, que con una llamada a Gianni Infantino logró que le quitaran una tarjeta roja a un jugador de la selección de Estados Unidos para que jugase el partido de 16avos de final. Por tanto, la influencia la tiene. Él necesita poner a alguien afín para dar un giro a la ONU, convertir la ONU en un organismo nuevamente favorable, arrebatar la ONU a el socialismo del siglo XXI, al Grupo de Puebla, a todas las organizaciones progresistas que han ido poquito a poco colonizándolo, comenzando precisamente a desmantelarlo desde dentro, y para ello necesita una persona de gran reputación internacional, una persona que parezca a los ojos del mundo bastante neutral, pero a la vez que sea y que haya demostrado ser una persona fiel, que no sea necesariamente un candidato proamericano, sino que provenga y tenga una trayectoria de haber unido a poblaciones distintas, poblaciones del mundo, de haber tratado con muchos países. Y cuidado porque, repito, esto puede parecer estrambótico, pero Gianni Infantino en la ONU sería un puntazo, porque su trayectoria ya demuestra, ya es fe de unas grandes capacidades de ganarse a países en los que de otra manera Donald Trump no podría influir para proponer un candidato mejor. Y claramente todo esto supone un codazo a los intereses de Pedro Sánchez de hacerse con la Secretaría General de la ONU con el fin de obtener una de las mayores inmunidades internacionales ante los posibles casos de corrupción en lo que pueda verse envuelto. Y cuidado porque con este movimiento ya las poltronas en organismos internacionales que le puedan ofrecer a Pedro Sánchez unas ciertas garantías de inmunidad frente a las causas judiciales que podrían abrírsele en España son cada vez menos. No le queda otra cosa que aspirar a ser el sustituto de Infantino en la FIFA, que lo dudo por lo sectaria que es la organización de la FIFA, puesto que requiere que entre alguien que provenga del mundo del fútbol. Entonces, ¿qué otras opciones le quedan a Pedro Sánchez? Básicamente dos. ¿Cuáles son? Te lo voy a contar en este vídeo. Venga. Así es, esta es la noticia. Trump quiere proponer a Infantino como próximo secretario general de la ONU, según The New York Post. Creo que es un movimiento muy inteligente de Donald Trump. Infantino ha demostrado ser una persona muy fiel. Infantino tiene muchísima conexión con países donde Donald Trump no podría influir, pero que a través de él podría llegar. Ha trabajado Infantino a través del fútbol para desarrollar proyectos en África, en Asia, en países subdesarrollados, en países que tienen ahora mismo mucho poder en la ONU, y que a través de Infantino, pues Donald Trump podía comenzar a poder controlar. Es un movimiento brillante desde mi punto de vista y creo que tiene todas las papeletas de poder triunfar, porque efectivamente no hay otra figura en el mundo que a nivel internacional haya sabido unir cultura diferente a través del pretexto del fútbol y que se lleve tan bien con tantos países que incluso políticamente están enfrentados, ¿no? Al final, pues Infantino dialoga con Rusia, dialoga con Irán también. No olvidemos que Irán se ha clasificado al Mundial de Estados Unidos, ha jugado la selección de Irán en Estados Unidos. Lo curioso que a los jugadores de Irán le han permitido ir a jugar a Estados Unidos, y a Joan Capdevila, que visitó Irán hace más de 10 años para un partido benéfico, le pusieron tanta pega porque tenía un sello de Irán en el pasaporte. Tremendo, ¿no? Creo que este movimiento es muy útil para Donald Trump, es brillante es brillante para Donald Trump,
es muy útil y beneficioso para Infantino y desde luego puede representar ese giro, puede servir para que la ONU dé ese giro y erradique de sí al socialismo del siglo XXI y todas esas corrientes progresistas que han parasitado, ¿no? Están parasitando los organismos públicos internacionales bajo el amparo de esa, no sé, nomenclatura tan poco definida, pero muy manida, que es el derecho internacional, la defensa del derecho internacional. Fíjate cómo los tentáculos, ¿no?, del socialismo del siglo XXI han ido extendiéndose, parasitando estas instituciones de la ONU que progresivamente han sido todas colonizadas. ¿Cuáles son las principales instituciones de la ONU que dentro del paraguas de la ONU contribuyen y hacen a través de relaciones de cooperación internacional, hacen negocio con distintos países y mueven dinero, intereses y corrupción que después va a través de cuentas bancarias a, claramente, paraísos fiscales donde los políticos que trabajan para ello reciben sus compensaciones y sus mordidas? Mira, tenemos la Organización Internacional del Trabajo, donde Pedro Sánchez acaba de anunciar que quiere poner a Yolanda Díaz. Bien, tenemos la Organización Internacional del Turismo, donde Pedro Sánchez tenía a su amigo Folónicas Billy, a quien le cedió para 80 años, no recuerdo cuántos años, o 50 años, la sede mundial en Madrid para poder controlar la Organización Internacional del Turismo. ¿Por qué? Porque, bueno, a través de ello, Begoña Gómez hacía sus negocios. Luego tenemos la FAO. Bien, en la FAO no tiene a nadie todavía Pedro Sánchez que yo sepa. Después tenemos la Organización Mundial de la Salud, donde tiene Pedro Sánchez a quién? A Mónica García, a la ministra que tiene un asiento, una poltrona en el Consejo de Dirección de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate cómo él ha ido extendiendo sus tentáculos a varias organizaciones, tanto internacionales de la ONU como internacionales europeas. En Europa tiene a Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones, que mueve dinero y capitales, y luego tiene a Teresa Rivera como vicepresidenta de la Unión Europea, ¿no?, de la Comisión Europea. Fíjate cómo poco a poco ha ido extendiendo sus tentáculos para, en algún momento, si tiene que dar el salto hacia organizaciones internacionales para, en fin, garantizarse una inmunidad en un futuro, puede hacerlo amparado y sostenido por esa persona que él promocionó para que accedieran a ese cargo y que de alguna manera le deberán algo, ¿no? Fíjate, de hecho, ¿no?, el gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la Organización Internacional del Turismo, el organismo de la ONU dedicado al trabajo. Palabra de Pedro Sánchez: es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social. Yolanda ha demostrado con política y resultados su compromiso con los derechos laborales, el diálogo social, la prosperidad de España. Su experiencia, su trayectoria y su vocación de consenso la convierten en una excelente candidata para liderar la OIT. Sin embargo, no lo tiene tan fácil Pedro Sánchez ubicar a Yolanda Díaz, una Yolanda Díaz de la que Bertrand Endongo decía lo siguiente, ¿no? Fíjate, haciéndose la pedicura en la Organización Internacional del Trabajo. La mujer que viene ahora de vacaciones en Grecia, ¿no? Dice: última hora, propuesta de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz será la candidata de España para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. No ha trabajado en su vida, no ha generado ni un solo puesto de trabajo como autónomo. Se llama puertas giratorias, nada más. Efectivamente, esto es una forma de compensar a Yolanda Díaz por su servicio, por sus felaciones al sanchismo a lo largo de estos años, pero Yolanda Díaz no lo tiene tan fácil. El Español titulaba 3 escollos de Yolanda Díaz para liderar la OIT. Su director quiere seguir. Planas opta a la FAO. Ya te había dicho que la FAO no tenía a nadie, pero va a entrar alguien, Joan Planas. Y también hay otro problema. Aquí no hay diálogo social. Porque es un problema que Planas opta por la FAO, porque no va a tener, Pedro Sánchez no va a meter. Es decir, las organizaciones afines a la ONU no van a tener a un español como presidente cada una, ¿no? Por tanto, eso es bastante difícil. Que si Planas entra en la FAO y tiene papeletas, que Yolanda Díaz también se haga con la OIT, cantaría mucho. Luego Pedro Sánchez, secretario general de la ONU. Algo realmente remoto. Y sobre todo, en la OIT no hay diálogo social, ¿no? La OIT no promueve políticas de trabajo, simplemente hace estudios, recopila información, hace recomendaciones, ¿no? Esto es lo que tenemos. Por tanto, fíjate, tampoco era, digamos, es la primera vez, ¿no?, que Pedro Sánchez quiere extender sus tentáculos a otras organizaciones internacionales a través de personas de confianza. En 2020
Pedro Sánchez tituló esto en un post: sería un honor para el gobierno de España y para mí como presidente que Nadia Calviño asumiera la presidencia del Eurogrupo, un órgano clave para la cooperación y la reconstrucción de una Europa más fuerte y unida. Por primera vez, España y una mujer liderarían esta institución. Bueno, ya sabemos que ahora Nadia Calviño es presidenta del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Fíjate cómo utiliza siempre el mismo sistema. Sería un honor para el gobierno de España y para mí como presidente que Nadia Calviño asumiera la presidencia. Y hoy dice: es un honor anunciar la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la OIT. Por primera vez, una mujer. Él siempre quiere mujeres, quiere un cortijo de mujeres en todas las organizaciones de la ONU para después él ser el rey, el secretario general. Pero Donald Trump ha llegado y ha dinamitado esas intenciones proponiendo a Gianni Infantino. Y ahora quiero preguntarte a ti: ¿qué tal ves a Gianni Infantino como secretario general de la ONU? ¿Podría ser una alternativa para Donald Trump en seguir invirtiendo en la ONU en lugar de dejarla caer? Y sobre todo, ¿crees que podría hacer un buen trabajo? ¿Crees que podría representar precisamente de una manera más diplomática a los intereses de Estados Unidos? Y sobre todo, ¿crees que a través de Infantino se podría erradicar el socialismo de todas estas instituciones, el socialismo que las ha parasitado a lo largo de estos años, imponiendo su agenda cultural e ideológica? ¿Sería bueno para la humanidad? Escríbeme qué es lo que opinas, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hypea el vídeo, dale el hype para proyectarlo y que tenga mayor alcance, lo necesitamos. Y suscribirse, te lo he dicho, activa la campanita también, porque si lo haces, entonces nos veremos en el próximo vídeo.